Listo. Se ve correcto, ¿verdad? A ver. Se logra ver la pantalla, ¿correcto? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si la pantalla se comparte bien para iniciar con la exposición? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Renzo. Bien, arrancamos. ¿Sí? Gestión de almacenes y de inventarios. ¿Sí? ¿Qué son nuestros almacenes? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué hemos avanzado en las clases anteriores, ¿sí? Nosotros revisamos qué es nuestra gestión de aprovisionamiento, cómo debemos realizar nuestras compras, cómo hacemos la evaluación de nuestros proveedores, nuestra gestión de proveedores que va desde la selección, evaluación, hasta ingresar al catálogo de proveedores aprobados, ¿correcto? Luego de ello hemos revisado que para realizar una buena compra nosotros tenemos que planificar, tenemos que tener una excelente planificación de compras que nace tanto de la planificación de ventas como de la planificación de producción, dependiendo cómo sea el modelo de nuestro negocio. Hemos revisado que es importante, y esto recordemos ahora porque nos va a ser muy útil en la sesión de hoy, que para hacer una solicitud a nuestro proveedor tenemos que tener una ficha técnica que tenga todas las características que necesito para poder realizar una compra de la manera correcta y atender el requerimiento de mi cliente interno, del área usuaria, de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que exactamente nos están solicitando, ¿sí? Si el cliente interno no tiene un formato, no sabe cómo pasar su requerimiento, nosotros como área de logística tenemos que saberlo guiar para poder recibir los datos que sean correctos, ¿sí? Luego que recibimos los datos, solicitamos una cotización a nuestros proveedores seleccionados, ¿sí? Que vienen a ser los proveedores aprobados. Solicitamos una cotización que tiene que llegar con las mismas características de acuerdo a la ficha técnica que enviamos y según esa cotización, si la aprobamos, giramos una orden de compra que tiene que llegar según las características que nos han cotizado. Y mencionábamos que es importante que la orden de compra acompañe a los productos. Sí, hemos hecho un breve repaso para que tengamos esos conceptos muy claros, muy aterrizados, ahora que vamos a entrar a ver la gestión de almacenes y la gestión de inventario. ¿Sí? Perfecto. Entonces, definimos qué es un almacén. Un almacén es un lugar estructurado, un lugar que está planificado para poder custodiar nuestros bienes, las existencias que compramos y que lo sepan proteger de una manera adecuada, tienen que estar estructurados de una manera correcta y que nos permita controlar los productos, ¿sí? Sean de activos fijos o de activo variable de la compañía. Están en este espacio físico, en este espacio que le vamos a llamar almacén, las existencias hasta que sean requeridos de dos distintas maneras. Uno, para iniciar un proceso de producción, ¿sí? Y dos, para una venta final directa al cliente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el almacén es el que se encarga de custodiar, sea para un uso interno dentro de la compañía o cuando sale para una venta final. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos almacenes, los principales cuatro que tenemos son según la naturaleza del producto, ¿sí? Por ejemplo, si son productos peligrosos, si son productos eh, si son productos que tienen que tener un almacenaje especial, ¿no? Si son productos inflamables, si son productos que necesitan tener algún cierto grado de climatización, ¿sí? Ellos se conocen como los almacenes según la naturaleza del producto. ¿Sí? Luego tenemos almacenes dependiendo del flujo de los materiales. ¿A qué se refiere ello? Se refiere, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una producción, tenemos un almacén, primero, de cuarentena, donde recibimos la materia prima. Luego,
pasamos a un almacén de producto intermedio, es decir, un producto que está en un proceso avanzado, pero no se encuentra terminado, ¿sí? Y luego puede existir un almacén de producto terminado, ¿sí? Entonces, en este caso les he mencionado 3 almacenes y este tipo de almacenes se llaman dependiendo del flujo de los materiales, ¿sí? Luego tenemos almacenes en cuanto a su localización. ¿A qué se refiere almacenes en cuanto a su localización? A la ubicación de los almacenes. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos, digamos, en la ciudad de Cusco, ¿sí? Y tenemos almacenes en el norte, tenemos almacenes en el sur, tenemos un almacén central que de pronto se encuentra en Lima, digamos, y vamos a tener un almacén principal que estaría donde está funcionando nuestro negocio, ¿no? Entonces, a ello se refiere almacenes según su localización. Puede ser en la misma ciudad, pueden existir almacenes, el almacén principal, que sea donde está, por ejemplo, la planta de producción, pero existen en la misma ciudad 5 almacenes por distritos donde se centra todos los productos que se van a distribuir en un determinado distrito, ¿no? Entonces tengo un almacén principal, 5 almacenes secundarios y que estos vendrían a ser llamados almacenes según su localización, ¿sí? Y por último, almacenes en cuanto a su mecanización. Se refiere a la automatización que puedan tener los almacenes, ¿sí? ¿Qué tan automáticos son? ¿Qué tan preparados respecto a la mecanización se encuentran estos? ¿Sí? Esos son los principales tipos de almacenes. Ahora, habiendo definido qué es un almacén, teniendo claro qué tipos de almacenes existen, vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que es la gestión de almacenes. Una parte, ¿sí? La gestión de almacenes. Antes de ello, recordemos que todo lo que nosotros tratamos, ¿sí? En el curso lo llamamos gestión. ¿Por qué? Porque le agregamos ese toque de estrategia para poder obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la gestión de almacenes. La gestión de almacenes está definida como el proceso de la función logística que trata la recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro de un mismo almacén hacia, como les mencionaba, el consumo del cliente interno, ¿sí? Hacia la producción o hacia la venta final, o que especifique el consumo de cualquier material, materias primas. Pueden haber almacenes que contengan semielaborados, terminados, ¿sí? Ello ya corresponde más a los tipos de almacenes que tenemos. Entonces, la gestión de almacén no solo se entiende como el hecho de cuidar las existencias, o sea, recibir el producto. Trabajo en almacén y solo recepciono y ya, ¿qué sucede ahí adentro? No es muy de mi gestión, no. La gestión de almacenes tiene que ver con ese arte de poder recepcionarlo, revisarlo, validarlo, almacenarlo, cuidarlo, tener un inventario actualizado, todo ello, ¿sí? A ello se refiere la gestión de almacenes. Acá les mostramos una gráfica. ¿Qué es los principales puntos que deben darse en una gestión de almacenes? Por ejemplo, la recepción de los productos, el almacenamiento, el control de inventarios. El control de inventarios es muy importante para toda nuestra gestión logística, es la base para nuestras tomas de decisiones, ¿sí? Conversábamos en la sesión anterior respecto a la planificación de compra. Uno de los principales puntos que debemos considerar es cuánto de existencias tenemos, ¿verdad? Para poder armar nuestra planificación de compra. La gestión de almacenes tiene que ver con la preparación de pedidos que están destinados a dispensarlos de acuerdo al N requerimientos que pueda tener una empresa en la parte de producción, ¿no? Porque podemos solicitar a un almacén no solo una ítem, podemos solicitarle toda una orden de producción, es más, no una, producimos en serie, entonces, perdón, no en serie, producimos distintos tipos y necesitamos tener todos los materiales. Toda esa preparación a una orden de producción también es gestión del almacén. Y bueno, por último, y muy importante, el tema de la distribución, ¿sí? La distribución en puerta, la distribución directa
la locación donde se encuentra el cliente interno, o la entrega de los productos terminados a los clientes que vienen a adquirirlo dentro de nuestras instalaciones, o el traslado hasta sus instalaciones. Entonces, la gestión de almacenes tiene que ver hasta ahí, hasta llegar al cliente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? El objetivo principal de la gestión de almacenes es garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma interrumpida y rítmica, ¿sí? Nosotros trabajamos en poder recibir un material de la manera adecuada, trabajamos en poder custodiarlo, mantenerlo, tenerlo actualizado con el fin único de que llegue a nuestro cliente interno en términos de oportunidad de la manera correcta, ¿sí? Y en términos de calidad también. Sabemos que si nosotros como almacén, por ejemplo, no cubrimos, no tenemos claro el tema de gestión de almacenes y pensamos que solo es custodiar los bienes, ¿qué podemos hacer si tenemos un requerimiento y no lo dispensamos de manera completa, por ejemplo? ¿No? No tenemos el procedimiento definido, entonces hacemos una dispensación que no esté completa. ¿Qué pasaría en ese caso? La orden de producción no podría terminarse, ¿verdad? ¿Y qué es lo que impacta si una orden de producción no se termina? Impacta que le fallemos al cliente, ¿sí? Impacta que perdamos unidades de ventas y sabemos que las empresas viven por las ventas, ¿correcto? Entonces, la gestión de almacenes no solo impacta dentro del mismo almacén o dentro de la cadena de logística, ¿no? Impacta también a distintas áreas, a la parte comercial, impacta al área de finanzas. ¿Por qué? Porque si nosotros no dispensamos productos de la manera adecuada, no atendemos en términos de oportunidad al cliente interno, no va a poder realizarse una venta y no se tendrían ingresos para poder mantener la empresa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de la gestión de almacenes. Si nosotros entendemos ya la gestión de almacenes como clave para poder asegurar que las existencias lleguen a nuestro cliente interno de la manera correcta, entendimos bastante de este tema, ¿sí? Entonces, ese es un gráfico que de alguna manera muestra algunos de los temas que ya hemos estado revisando. Y les muestro dónde nos podremos estar centrando en este momento. Hemos revisado la planificación, que es de donde nacen nuestros pedidos, ¿correcto? Según un estudio, un levantar datos, información que nos pasa el área usuaria o el cliente interno. Luego nosotros atendemos esta orden y pasamos al proceso de abastecimiento. Tenemos las existencias, que viene a ser los inventarios, y vamos a la gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, todo es una cadena, y como una cadena misma, si un eslabón se rompe, todo deja de funcionar, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener muy, muy en claro que no podemos actuar como áreas separadas, áreas aisladas. Almacén no está separado y bueno, ya se me llega, el producto me llega y si no me llega, no me llega, yo recibo nomás. No, si sabemos que existe una orden pendiente de dispensar, almacén tiene la responsabilidad por su gestión de almacén, tiene que llamar al área de abastecimiento y decirle, tengo una orden pendiente, ¿cuándo me entra esta materia prima? Si no la tuviera, ¿no? Si no la tuviera, hacer ese seguimiento. A ello se refiere con gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, dentro de toda la gestión de almacenes, vamos a revisar un punto altamente importante, que es el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? La recepción de mercadería es el proceso mediante el cual los productos que les hemos comprado a un proveedor mediante una orden de compra llegan al almacén
nosotros los recibimos como almacén y estos son clasificados, controlados y son colocados dentro del almacén, ¿sí? Ese es nuestro proceso de recepción de mercadería. El proceso de recepción de mercadería cuenta con 4 importantes pasos, ¿sí? Primero, planificación e información, descarga y gestión de muelles de carga, control de calidad de la mercadería, etiquetado, consolidado y emplazamiento de la mercadería, ¿sí? Estos son los 4 puntos claves que tenemos que tener en consideración para nosotros realizar una eficiente recepción de mercadería y estarán alineados con nuestra gestión de almacenes. Entonces, vamos a revisar primero nuestra planificación e información. ¿A qué se refiere planificación e información? Se refiere a que cada producto que va a llegar dentro del almacén estén enterados, estén comunicados. Es decir, que el área de aprovisionamiento, el área de abastecimiento, el área de compras, realice la acción de la compra, se comunique con almacén y le informe qué es lo que va a llegar, cuánto va a llegar, ¿sí? ¿A qué hora va a llegar? Dentro de la planificación y el manejo de la información, es importante capacitar a los proveedores respecto a cómo funcionan nuestras operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dentro del almacén un horario de recepción, porque acá hay algo muy importante que no podemos olvidar, y lo hemos conversado en una sesión anterior, es muy probable que el almacén trabaje de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? Muy probable. Pero no todo el día va a estar recibiendo mercadería, ¿correcto? Porque estamos viendo que la gestión de almacenes no solamente es un tema de recepcionar, tiene que organizar, colocarlo, tiene que contarlo, inventariarlo, tiene que mantenerlo en las condiciones adecuadas. Entonces, por ello es que es importante fijar un horario de recepción de mercadería dentro del almacén, salvo se tenga el personal para cada actividad que puede funcionar de manera fluida, que recibo en cualquier horario y voy a tener a alguien que ya lo recibe y lo está colocando y no va a afectar mi flujo, ¿no? Sin embargo, no es muy usual. Por un tema de orden, siempre existe un horario de recepción de mercadería, ¿sí? Y el horario de recepción de mercadería depende de cada empresa, depende cómo lo coloquen, cuál sea su política, ¿sí? Entonces, considerando que el horario de recepción es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, nosotros como parte de compras, aprovisionamiento, abastecimiento, tenemos que capacitar a nuestros proveedores respecto a estos horarios y a cómo se maneja el almacén. ¿Qué otro tipo de cosas tenemos que tener en consideración? Sí, para entrar al almacén, el proveedor que llega tiene que usar chaleco, tiene que usar lentes, tiene que utilizar zapatos de seguridad. Todo ello, por muy obvio que pueda parecer, tiene que ser formalizado y compartido con nuestros socios estratégicos, ¿verdad? Que son los proveedores. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que para hacer una buena recepción, primero tiene que haber una comunicación efectiva, ¿sí? Almacén tiene que estar al tanto de que recibe, el proveedor tiene que estar capacitado para llegar a nuestros almacenes cumpliendo nuestros procedimientos internos, ¿sí? Entonces, es por ello que es imprescindible una gestión de la información. Y lo más importante de todo esto es que todos los que estén involucrados en esta cadena, sea compra, sea almacén, sea recepción, todos auxiliares, jefes, todos los que estén involucrados, tienen que estar al tanto, ¿sí? Si de pronto alguien en la cadena no está al tanto, nos falló todos los procesos, toda la gestión de almacén falló, porque puedo haber coordinado, por ejemplo, ¿no? Que llegue un material a las 10 de la mañana, pero este material necesitaba de un montacarga para poder bajarlo. Y resulta que en la empresa se tiene montacarga en el almacén, pero lo llevaron para un área de producción para hacer ciertos movimientos. Entonces llega esta mercadería y no sabemos cómo que llegaba, no vamos a tener cómo moverla y generaría
pérdidas de tiempo, incrementa nuestros costos administrativos. Puede ser que sea una mercadería que era de urgencia, es más, ni siquiera lo comunicamos, y en producción la están esperando, genera, eh, genera que podamos perder unidades, ¿sí? Y un punto muy importante es que el no compartir la información, el no llevar una planificación eh, de, de, de recepción, esa comunicación exacta que debe haber entre el área de aprovisionamiento y el área de almacén, puede generar muchos cuellos de botella, ¿sí? Puede generar que almacén esté recibiendo productos que es más ni se necesitaban para ese día, que se necesitan de algún mes, etcétera, etcétera, tantas situaciones. Por ello es que la información tiene que ser compartida. Pasamos al proceso de recepción, al proceso, perdóneme, al punto de descarga y gestión de muelles, muy ligado a la planificación de información. ¿Por qué muy ligado? Porque en este punto se hace referencia que para poder recibir un material, tenemos que tener en cuenta que este va a llegar a un espacio dentro del almacén. Si no conocemos qué es lo que va a llegar, no va a tener un espacio separado en el almacén, ¿correcto? Entonces, por ello es que se tiene que tener la comunicación clara. ¿Y qué realizaría la persona de almacén? Realizaría o reacomodar sus existencias a fin de ingresar estas nuevas, o simplemente abrir la puerta a que ingrese porque tiene un espacio disponible, ¿correcto? O sea, puede como que irnos bien o como que nos va mal, pero no queremos que nos vaya mal, no esperamos ello, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber una comunicación eficiente respecto a la descarga y gestión de los muelles de carga, ¿sí? Entonces, para que podamos recibir los productos y estos llegar y entrar directo a nuestro almacén, debemos haber tenido esa información previa a fin de prepararnos, ¿sí? Entonces, existen productos, existencias que los operarios de recepción, los auxiliares, los responsables de almacén, tienen que conocer de manera detallada para poder asignar el lugar correcto y adicional a ello que pueda operarlos al recibir, los pueda trasladar de una manera correcta, ¿sí? Entonces, nuevamente, la comunicación es la base. Mientras mejor sea compartida la información de aprovisionamiento hacia almacén, más eficiente vamos a ser y mejor vamos a manejar nuestra gestión de almacenes. ¿Sí? Este es un almacén que en verdad me gustó bastante y quise colocarles la foto. Se ve bastante limpio, ordenado, tienen áreas bastante bien identificadas respecto a la recepción, la organización, ¿no? Bien, ahora pasamos a cuáles son los documentos que justifican una recepción de mercaderías en el almacén. Conversamos en que eran básicamente tres. A ver, ¿quién participa y nos dice cuáles eran los básicos para la recepción de materiales? Revisar la orden de compra, un checklist o la guía. Perdón, me disculpo un momento. Eh, la orden de compra, correcto. La guía. ¿Qué otro documento quedamos que era clave para poder hacer la recepción de mercadería? Sin hacer trampa y revisar el material, ¿ah? Porque está ahí. Agradezco la factura, correcto, ¿sí? Las principales son esas, la guía de remisión, la factura y la orden de compra. Con la orden de compra puedes verificar que lo que está llegando a tus instalaciones está llegando de manera correcta, que lo que estás recibiendo
es realmente lo que se ha solicitado, ¿sí? Si solo llegamos a hacer una entrega y no tenemos un documento que valide qué es lo que nos están entregando, ¿cómo podemos tranquilamente hacer una recepción? No podríamos hacer una recepción, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no sé qué me están entregando. Es más, la comunicación de qué llega tiene que venir desde el punto de planificación. Y posiblemente ahí llega la orden de compra también, ¿no? Pero sí tiene que haber una verificación de acuerdo a la solicitud escrita que ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí? se escucha perfectamente. Se te escucha normal. Ah, ok, Todo está ok, bien. perfecto. Listo. Entonces, la solicitud que se ha realizado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que verificar mínimo 3 documentos. ¿Cuáles son estos? La guía de remisión, la factura y la orden de compra, ¿sí? El pedido emitido por la empresa que ha sido enviado al proveedor. Acá les coloqué un cuarto, que sería bueno como almacén tenerlo, ¿sí? Que esto es más parte de almacén, una hoja de recepción, que es un documento interno que está orientado a dejar constancia de qué pedidos y mercaderías se recibe. Y acá también podemos colocar a qué se van a destinar, ¿sí? Sin embargo, puede ser que nos llene de papeles innecesarios también. Tenemos que pensar en cuál es la naturaleza del negocio, ¿sí? Si, por ejemplo, recibimos cajas de embalaje cajas para medicamentos, cajas unitarias, ¿no? Si hacemos una hoja de recepción para cada caja, sería muy, muy engorroso, serían muchos documentos, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo de negocio, es que podríamos aplicar el número 4. Sin embargo, los 3 primeros sí son claves para poder tener una buena recepción. La guía de remisión, la orden de compra y la factura. Ahora, para el proceso de recepción de mercadería, tiene que haber un control de calidad minucioso. Ahora, existen empresas que el control de calidad lo hace el mismo almacén, ¿sí? Pero existen empresas que almacén hace la recepción y su área de control de calidad hace la evaluación del control del estado de los productos, ¿sí? Al recibir los pedidos, se tiene que realizar una primera verificación de los productos para ver si coinciden, ¿no?, con lo acordado con el proveedor, y esto lo podemos verificar ¿en dónde? En la orden de compra. Ver si coinciden en características, en modelo, en cantidad. Sobre todo podemos verificar en cantidad. Ahora, deberíamos hacer muestreos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos traen 1 millar de calendarios, no vamos a contar los 1000 calendarios, ¿no? Tendríamos que hacer un muestreo para ver si en cada caja corresponde la solicitud. Si tenemos el tiempo y el personal para hacerlo, podríamos hacer un conteo total. Y si la cantidad no está alta, ¿no? Entonces, es importante también que en el proceso de recepción, como parte de la calidad del producto, se verifique el estado del embalaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos, por ejemplo, cajas que estén abolladas, que tengan una esquina hundida, digamos, ¿no? Entonces le decimos al proveedor, mira, no puedo recibirte, tu embalaje no es de calidad. Y te dice, no, lo que pasa es que, mira, abrimos la caja y el producto está protegido, no pasa nada, ¿no? Nosotros, buena gente, le recibimos e ingresamos esa caja a nuestros almacenes. ¿Qué pasa? Cuando vamos a apilar las cajas, esta caja no le podemos poner nada encima, porque ya es una caja dañada, ¿correcto? Entonces sí nos perjudica. Por ello es que es importante revisar también en nuestra evaluación de calidad, que sería una evaluación a primera vista cuando hacemos recepciones, es importante revisar también el estado del material de embalaje. ¿Sí? Ahora, dependiendo del tipo de carga que se recibe, eh, es probable que sea necesario llevar un periodo adicional de control de calidad, ¿sí? Y usualmente este espacio son los almacenes de cuarentena.
¿Qué tipo de almacén es un almacén de cuarentena? A ver, por un punto, Carol, voy a ofrecer un punto, por favor. Lo acabamos de tocar. ¿Qué tipo de almacén viene a ser un almacén de cuarentena? Hola, ¿no queremos ganar puntos? Puede ser tal vez según la naturaleza del producto. No. El almacén de ¿No? cuarentena viene a ser este almacén. El almacén dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? De la naturaleza del producto son, por ejemplo, los productos peligrosos. Peligroso, sí. Ajá. Y dependiendo. ¿Y por qué sería, disculpa, dependiendo del flujo de materiales? Porque, espérame, ¿por qué? Porque, me voy a regresar a la cámara. Porque, o sea, si dice dependiendo del flujo, ¿qué sería un flujo? ¿Un movimiento? ¿En qué, cómo se está moviendo este material? Exacto, exacto. Dependiendo ¿Y de, por qué es en cuarentena? porque es un almacén que de cuarentena va a pasar a un almacén aprobado, ¿correcto? Después de aprobado va a pasar a un almacén de producción, ¿sí? Ya, ok, ok. Ajá, entonces Ok. va como caminando. Entonces, esto es dependiendo del flujo de nuestros materiales. Ya, está bien. Intervenir. Perfecto. Listo. Percy, Pueden- Sí, este almacén de cuarentena es un espacio en donde la mercadería se tiene por un determinado tiempo en revisión correcto. Sí, exhaustiva para ver si cumple las normas de calidad o si está pues disponible ya para el uso, ¿no? Y luego ya pasa al almacén central, ¿verdad? correcto, así es, correcto, correcto. Justo Ya, acá en la gracias. presentación, correcto, Percy, toda la razón. Justo en la presentación colocábamos, ¿no? Que existen productos que necesitan una revisión exhaustiva, una revisión que amerite que ingresen a un almacén y que luego te pasen un periodo de evaluación, por ejemplo, y después de ello, recién aprobar el producto y pasarlo a un almacén de materia prima, un almacén central, como lo tenga definido el negocio, ¿no? Entonces, estos controles de cuarentena necesitan tener, de cuarentena y almacén, necesitan tener una zona especial, ¿sí? Y reservada para estos trámites de evaluación de calidad. No todas las empresas lo tienen. Muchas veces la recepción de materiales es en almacén y se hace la revisión a primera vista, ¿no? Pero existen empresas que sí tienen que tener un control de cuarentena minucioso. Por ejemplo, una empresa farmacéutica, ¿no? Tiene que tener un almacén de cuarentena donde sus principios activos sean evaluados, queden evaluados a detalle. Después de hacer sus pruebas, pasado cierto tiempo que establezca su procedimiento, debe ser en cuarentena, pasar de cuarentena a producto aprobado. Y según ello es ingresado a, a los almacenes que corresponden. ¿Sí? Entonces, para el proceso de recepción también tenemos que tener en consideración las etiquetas de contenido, las etiquetas de contenido, las etiquetas, qué es lo que contiene las cajas, los paquetes que estamos llevando, ¿no? Que como proveedor, por ejemplo, me pongo en el lado de proveedor, estamos llevando hacia nuestro cliente para que pueda recibirlo, ¿sí? Tiene que tener etiquetas de manipulación o de uso. Esto es útil para las personas que lo reciben, que recepcionan el material, pero también es útil para las personas a las que le dispensamos el material, ¿sí? Existen otro tipo de etiquetados, que es de, por ejemplo, procedencia y destino.
cuando una compra puede ser del extranjero, ¿sí? Podemos traer una compra de importación o una compra nacional. Esos son los principales etiquetados que consideramos. De estos, el principal, el básico, es el de contenido, ¿sí? Las cajas deben llegar bien rotuladas, bien etiquetadas, qué contiene, cuánto hay en esa caja, a qué orden de compra corresponde, con qué documentos se está entregando, con qué guía, por ejemplo. Puede ser, con que pongan la orden de compra ya tenemos bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos trabajar con proveedores que de pronto nos entregan la mercadería en la puerta y en cajas de embalaje, pero no tenemos escrito cuánto hay en cada caja, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, las etiquetas de contenido. Ahora, el proceso de recepción de mercadería tiene algunas consideraciones especiales, ¿sí? Es importante comprobar daños o desperfectos de las mercaderías cuando llegan al almacén. Es importante acondicionar y etiquetar las unidades en el almacén. El almacenamiento de mercancías debe estar considerada la ubicación asignada para cada producto. Acá es importante que cuando nosotros recibimos un producto, tengamos un espacio esperando ese producto, un espacio identificado. Por ello es que la planificación y la información nos resulta clave para nuestra gestión de almacenes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo recibo el producto y no sabía que llegaba y no tengo un espacio asignado, lo voy a poner en donde mejor calce, en donde encaje mejor, ¿no? Y esa no es la idea, ¿sí? Tiene que tener una comprobación del estatus de cuarentena si los productos que recibimos tienen que pasar un periodo de cuarentena, ¿sí? Acá hay otro punto que tenemos que considerar cuando se hace una devolución de productos, ¿sí? Cuando se hace una devolución de productos. Si nosotros recibimos un producto que fue aprobado, pero no revisamos caja por caja, unidad por unidad, porque sería muy difícil revisar de esa manera. Sería ideal, ¿no? Pero sería muy difícil. Por eso es que existen que se hagan muestreos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una recepción y luego en el camino encontramos productos defectuosos, lo que corresponde es que sean devueltos al cliente, ¿sí? Y se puede manejar de dos maneras. Uno, le devolvemos al cliente y que nos envíe una nota de crédito y ya no queremos el producto y la orden de compra queda ahí. Sí, el producto es innecesario ya para nuestra producción, ¿no? O la siguiente opción es que esta se divide en dos. Una, que devolvamos el producto y que el cliente nos haga una nota de crédito y nos vuelva a facturar el producto cuando nos hace la devolución. Que eso viene a ser en verdad lo correcto porque así no le perdemos el seguimiento al producto, ¿no? Pero también puede manejarse de la manera que le devolvemos el producto al proveedor, el proveedor toma nota de ello, lo registramos y luego nos retorna el producto en buen estado. Es decir, un cambio. Pero para hacer ello tenemos nosotros que tener identificado cuáles son los artículos que están siendo devueltos y cuando recibimos nuestra mercadería tenemos que tener claro cuáles son los artículos que estamos recibiendo por segundo ingreso, ¿sí? Los artículos devueltos, sean por clientes o proveedores. ¿Por qué? ¿Por qué por clientes o proveedores? Porque es muy probable que enfoquemos nuestra recepción de almacén a un almacén que va destinado hacia la producción. Entonces ahí nos van a llegar solo devoluciones de proveedores, ¿no? Que es con los que tratamos, de donde nace la orden de compra, que es el fuerte de nuestra sesión. Sin embargo, también podemos tener almacenes de producto terminado. Almacenes de producto terminado. Y estos almacenes de producto terminado lo que hacen es vender directamente al cliente, ¿no? Posiblemente no viene el cliente al almacén a llevarse el producto. Sin embargo, de ahí, de ese almacén, es donde se dispensa para la venta final del cliente. Es un almacén de producto terminado, ¿no? O un almacén de producto para venta final, no sé, como el modelo del negocio lo llame. Entonces, ¿a ese almacén pueden ingresar devoluciones? Sí, también pueden ingresar devoluciones, pero estas devoluciones ya no serían devoluciones de proveedor. Estas devoluciones vendrían a ser al revés, estamos en inversa del proveedor, ¿no?
nosotros ahora como proveedor y el cliente puede hacernos una devolución, ¿sí? Entonces, de la misma manera que conversamos hace un momento, tiene que tenerse identificado cuál es el manejo documentario, el manejo que se va a hacer, realizar con esa devolución y dónde vamos a ubicar, dónde vamos a ubicar estos productos, estos artículos devueltos, ¿sí? Ahora, el registro de mercaderías. Nosotros recibimos la mercadería, hacemos la recepción, lo tenemos en el almacén, pasó nuestro control de calidad, nuestro control en cantidades, el ver que cumplan con las características de la orden de compra, pasó esa prueba, listo, el proveedor lo deja y se va, ¿no? Entonces ahí entra a tallar el registro de mercadería. ¿Sí? El procedimiento que se realiza al momento este es el procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa y registrar la cantidad de esta mercancía dentro de nuestras instalaciones, ¿sí? Es muy importante que las mercaderías sean registradas al momento de recibirlas. ¿Por qué? Porque pueden existir pérdida de documentos, ¿sí? No tengo, la voy a ingresar mañana, viene a limpiar alguien el escritorio, le movieron la guía y nunca la ingresaron. Luego hacemos un inventario y resulta que se tiene sobrante de un producto. ¿Qué pasó? Es más, resulta que luego llama el proveedor a cobrar su factura y ¿dónde está la guía? ¿Cuándo lo dejó? Nos generaría mucho desorden. Entonces sí les sugiero que los registros sean en el momento. Muchas veces en algunos almacenes sucede, la carga laboral es amplia, ¿no? Entonces no es posible terminar con todo y lo registran al siguiente día. Si lo manejan de esa manera, si la empresa recién está creciendo y de pronto no tiene todo el personal adecuado para poder recibir y registrar al momento, seamos muy minuciosos con ello y en un mediano plazo tiene que lograrse el hecho de recibir y registrar, ¿sí? Solo de esa manera podemos mantener información confiable dentro de nuestros inventarios, que es clave la información, el manejo de nuestros inventarios para la toma de decisiones, ¿sí? Ya conversamos de ello, conversamos del sobrestock, la escasez, ¿no? Entonces, llega la mercadería, valido, recibo y paso número, y altamente importante, realizar el registro de mercaderías, ¿sí? Existen dos métodos para el registro de mercaderías, ¿sí? Que son el procedimiento global o de mercancías generales. Esto es más visto por un lado, por la parte del lado contable. Sin embargo, me parece importante poder mencionarlo en esta sesión. Y el procedimiento analítico pormenorizado, que es el que usualmente manejamos, ¿sí? ¿A qué se refiere el procedimiento global y de mercancías generales? Este consiste en registrar las diferentes operaciones de mercancía en una sola cuenta, la cual se hable con el nombre de mercancías generales. Todo ingresa a una sola cuenta, ¿sí? Y el pormenorizado es el procedimiento analítico y pormenorizado que emplea cuentas auxiliares para cada uno de los movimientos de la cuenta de mercancías generales, para lo cual es necesario llevar a cabo recuentos de mercadería para conocer los inventarios finales, gastos que genera por las compras de mercadería y todo lo que implique realizados durante un periodo, ¿no? Como les menciono, este es un tema más contable. Sin embargo, el que usualmente manejamos es un procedimiento pormenorizado, en el que hacemos ingresos especiales por cada orden de compra colocada al proveedor, por cada ingreso, ¿sí? Y que nos permite también inventariar ello. Este es un registro de mercaderías bastante básico, ¿sí? En el que mencionamos fecha, cuál es la guía de remisión, la cantidad, cuál es el nombre del producto, ¿sí? Ahora, para conversar sobre registro, ¿sí? Es importante mencionar nuestro famoso CARDEX, ¿no? Que es el registro de entradas y de salidas de un almacén,
para registrar los movimientos de inventario o cualquier registro contable. Nosotros podemos manejar nuestra gestión de almacenes, nuestro registro en un Excel. Como mínimo tenemos que manejarlo en un Excel, como mínimo. Sin embargo, sí es importante que podamos tener como empresa un ERP que nos ayuda a gestionar nuestros almacenes y nuestros inventarios. Si no es posible, sí les pediría siempre tener su Excel actualizado, su información ingresada al momento, que no exista lo regularizamos luego, lo registro luego, porque ello nos trae los problemas de descuadres en inventario, ¿correcto? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de gestión de inventarios. Pero antes de pasar a gestión de inventarios, me gustaría que conversemos un poco, nos cuenten un poco sobre sus experiencias, leer un poquito las consultas. Samuel, cuarentena suena a COVID. Sí, y acá aprovecho para responder la pregunta de Víctor Raúl. Un ejemplo de almacén de cuarentena. A ver, el almacén de cuarentena es un almacén en el que ingresamos ciertas existencias que hemos recibido y que van a pasar por un proceso de evaluación, ¿sí? Van a ser evaluadas, van a evaluar su comportamiento durante este proceso para luego darles pase a que lo que hemos recibido pueda ingresar ¿a dónde? A nuestra producción, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué almacén podríamos tener? A ver, somos una empresa que fabrica alcohol, digamos, alcohol en gel, ¿sí? Y necesitamos para cada botella de nuestro alcohol en gel, necesitamos colocarle una etiqueta, ¿sí? Estas etiquetas pasan por una máquina que coloca de manera automática las etiquetas. Pasan los frascos y le va colocando las etiquetas, ¿no? Estas etiquetas tienen que ser muy trabajadas en un material especial. ¿Por qué? Porque el alcohol puede generar que se salga residuos y que esta etiqueta pueda levantarse, desprenderse y que ya no sirva, que salga al final un frasco que no tiene etiqueta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos no solo la parte de almacén que realiza la recepción, sino tenemos un área de control de calidad que nos ayuda a validar los productos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que vamos a recibir nuestros rollos de etiquetas, porque vienen en rollos que pasan por una máquina automática. Vamos a recibir estos rollos y estos rollos van a pasar a un almacén de cuarentena. En este almacén de cuarentena se van a realizar ciertas pruebas. Por ejemplo, voy a sacar una etiqueta, voy a colocar en un frasco y lo voy a dejar durante 3 días. Si vemos que esta etiqueta no desprende, ¿sí? Que le hice pruebas de adhesividad, por ejemplo, pegamos un extremo con el otro y despegamos, o demás herramientas que se puedan utilizar, ¿sí? Si pasa estas pruebas, en 5 días lo libero, pasa aprobados y lo dispenso, ¿sí? Si no pasa esta prueba, ¿qué procede? Que detalle una carta de rechazo y se lo devuelvo a mi proveedor porque no está cumpliendo con las características específicas según mi requerimiento, ¿correcto? No sé si ha quedado claro, Víctor Raúl. Eso es un almacén de cuarentena. Samuel, correcto. Es un almacén transitorio. Sí, es un almacén transitorio que espera para poder ser revisado, tener una revisión para luego pasar a una producción. Para luego pasar a producción, no. Para luego pasar a un almacén aprobado, un almacén de materia prima, un almacén central, ¿no? Como lo llamemos dentro de nuestra organización, no va directo a producción. Pasa al almacén donde debería ingresar, si no pasará a cuarentena, donde guardamos nuestras existencias, ¿sí? A ver, antes de seguir con las preguntas, tuvimos una manito levantada. No sé quién fue, por favor, si me ayuda.
Bien, a ver. Seguimos. ¿La devolución de mercadería sería una logística inversa? Sí, correcto. Aplica como una logística inversa, Olenka. Sí. Vamos a hablar de logística inversa en la parte de transporte, que es nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar el día jueves de logística inversa. ¿Sí? Ya. Existencias son nuestros SKU. ¿Sí? El inventario es, ahora vamos a hablar de gestión de inventarios, son el total de existencias, el globo de existencias, Víctor Raúl. Víctor, estuvimos conectados la sesión de ayer, si mal no recuerdo. Bien. Percy, otro ejemplo puede ser las pruebas de vibración al que son sometidos ciertos muebles. Sí, correcto. Ver, si no te gustaría participar y contarnos un poquito más de este caso para que todo el equipo, toda la clase pueda tener otro ejemplo, pueda aterrizar más esta definición de almacenes de cuarentena, sería bueno. Recordemos que la teoría la recibimos, pero lo que más suma a nosotros es las experiencias que podamos compartir. Percy, si nos compartes, tu opinión sería bastante Ya, buena. ya, muchas gracias, con todo gusto. Hay ciertos muebles que se fabrican de metal, madera, entonces se les pone ciertos puntos de soldadura. Entonces, en los muebles hay cierta resistencia que debe soportar, ¿no? Esas soldaduras, pero son sometidos a unas máquinas que lo tienen en vibración durante un día, 2 días, ¿no? Y si esas soldaduras se desprenden, esa mercadería es rechazada. Entonces, si yo compro mercaderías al por mayor y viene a mi empresa, lógicamente que tengo que tener algunos métodos de control. Un método de control sería ese, ¿no? Lo mando al almacén y ahí lo someto. Claro, no a todos, buscaré pues un muestreo, ¿no? Y lo someto a eso 2 días, 3 días, y si soporta esa prueba, pasa, ¿no? Y si no, tendría que rechazar el mueble. Correcto, correcto, está bien. Gracias, Percy, por compartirnos tu experiencia. Y me sale otro tema, ¿no? El almacén de cuarentena podemos tenerlo también después de terminada la producción, para que podamos evaluar si lo que hemos realizado está de manera correcta, no va a tener ningún problema para poder liberarlo y que salga de venta al cliente, ¿sí? Eso dependiendo del modelo de negocio también. Levantaron la mano, me parece que Rodolfo, si no me equivoco. No, no. ¿No? Perdóname, Rolando, ¿puede ser? Sí, sí, más o Hola. menos era como un ejemplo, buenas tardes, más o menos era un ejemplo como almacén de cuarentena. Bueno, acá en la empresa donde presto servicios tiene un sitio parecido, como es un control, ¿no? Sobre todo para el tema de grabados en los sacos de polipropileno. eh, Vienen unas tintas que los compran dependiendo del requerimiento del cliente para hacer los grabados. Y las tintas pasan por un control con la materia prima en la cual se desarrollan o se hacen los sacos para ver cómo reaccionan para un tema de control de calidad, pues, ¿no? Entonces también se podría tomar como que ese producto que viene del exterior de un proveedor, que son las tintas, pasan por un control en almacén, llevan un tipo de pruebas con la materia prima de la fabricación y de acuerdo a eso se da el visto bueno, luz verde o se regresa a la mercadería dependiendo cómo salga el muestreo, pues, ¿no? Correcto, correcto. Genial, Rolando. Muchísimas gracias. Bien, Rodolfo, ahora sí, tú cuéntanos. Sí, hola. Mira, yo hace aproximadamente 8 años trabajé en un almacén logístico y en este almacén logístico estaba la cuenta que se llama Montana. Este es de productos alimenticios y veterinarios. Uno de tantos de esos productos que podría ser un ejemplo de repente como que podríamos pasarlo a cuarentena era cuando llegaban en estos cilindros de metal ácido cítrico y cuando llegaban un poco chancado, un poco dañado, tendríamos que reservarlo para que venga nuevamente el mismo proveedor
a revisarlos. ¿Por qué? Porque si, como eran de metal, y si es que en caso tenían un daño muy profundo, tenían que vaciar todo el líquido y revisar porque como era de metal, pues se dañaba y botaba algún tipo de óxido. Entonces, para ello es que los separaban como en cuarentena para revisar si es que realmente se podría dañar o no el líquido en sí, ¿no? Con el golpe y si es que en caso se haya formado algún tipo de óxido, ya que los cilindros eran de metal. Correcto, excelente, listo, Rodolfo. Nos queda claro. Así Gracias es. por compartirnos la experiencia también. Estoy segura que muchos en la clase, con las experiencias que nos han compartido, ya aterrizamos qué es nuestro almacén de cuarentena, cómo funciona, ¿no? Máximo, ¿cuánto tiempo debe estar en cuarentena? Sí, depende del producto. Depende, por ejemplo, en lo que nos mencionaba Percy, nos decía 3 días, ¿no? En la evaluación de la vibración y todo ello, un máximo de 3 días. En el ejemplo del adhesivo que yo les menciono, tenía una evaluación de 5 días, ¿no? Depende del producto. Es muy variable. ¿Cómo se llevaría el inventario en productos congelados? Galicia, perdóname, no entiendo muy bien tu consulta. ¿Tú crees que puedas explicarnos un poquito más? Que ahora que ya vamos a entrar al tema de inventarios, nos va a ser bastante útil. Bien, vamos a revisar ahora nuestra gestión de inventarios, ¿sí? La gestión de inventarios ampliamente ligada a la gestión de almacenes. La gestión de inventarios es el seguimiento de las mercaderías. Esto viene desde los fabricantes hasta los almacenes y desde esas instalaciones hasta el punto de venta. La gestión de inventarios sí tiene que tener una comunicación directa con quién, con el área de aprovisionamiento, ¿sí? Consultar en qué estado se encuentra, cuándo llega. Puede ser también el solicitar como almacén ciertas reposiciones. ¿Recuerdan la clase anterior? Participó, no recuerdo el nombre, pero debe estar presente en clase. Hicieron una participación que decía, como almacén, yo solicito muchas veces qué es lo que me falta, porque a veces compras con su política de compras no me abastece lo suficiente, ¿no? Entonces, esa solicitud que realiza es una gestión de inventario. Esa solicitud que realiza el compañero que participó, que no recuerdo, pero debe estar aquí en clase, esa es una gestión de inventarios, ¿sí? El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno. Recuerdan que en la gestión de almacenes, el principal objetivo es atender a nuestro cliente interno y a nuestro cliente final en términos de oportunidad y la manera exacta, con productos de calidad, cantidad correcta, ¿sí? Y la gestión de inventarios está ligada a ello, ¿sí? Es por esto que debemos tener una visibilidad del inventario. Así nosotros podremos saber cuándo hay que hacer pedidos, cuándo hay que reponer, cuánto tenemos, si lo que abastecimiento está solicitando viene a ser mucho, poco, ¿sí? Cuánto se debe pedir, y acá en la gestión de inventarios, muy ligada a la gestión de almacenes, es dónde almacenar las existencias. Si aplicamos una buena gestión de inventarios, evidentemente no vamos a almacenar, no vamos a colocar los productos que llegan, no vamos a colocarlos en cualquier lugar, ¿no? Con una buena gestión de inventarios, lo que vamos a hacer es poder organizarlos por tipo, por modelo, tenerlos por descripción, ¿no? Entonces eso nos va a permitir poder hacer un inventario mucho más rápido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo recibo, no sé, pizarras, ¿no?
y tengo pizarras de distintas medidas, blancas y las de corcho. Y de pronto, porque había espacio entre las blancas de la misma medida, meto unas de corcho. Cuando haga mi inventario, ¿qué va a pasar? Voy a contar todas esas como pizarras blancas, ¿no? Entonces nos puede llevar a la confusión. Por eso la gestión de inventarios está muy ligado a dónde debemos almacenar las existencias, dónde voy a colocar lo que me está llegando, ¿sí? Entonces, stocks o inventario de existencias es un conjunto de materiales o mercancía que se almacenan y ya sean destinados para completar un proceso de producción o tenga como destino de venta final el cliente, ¿no? Venta al cliente. Recordemos que todo lo que conversamos, sí, tiene mucho que ver con la producción porque es donde podemos hablar más, aterrizar más, pero también tenemos que saber que no solo existe gestión de almacenes y gestión de inventarios dentro de la empresa cuando va a producir, también hay una gestión de almacenes e inventarios para la venta final al cliente, incluso para las ventas de servicios, ¿no? Si yo soy una empresa que brindo el servicio de transporte en botes, por ejemplo, tengo que tener ahí una gestión de inventario minuciosa respecto a los chalecos salvavidas que voy a ofrecer, digamos, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen gestión de almacén y gestión de inventario, sean del tipo que sean, todas las empresas. Este curso aplica para todos los rubros, ¿sí? Entonces, control de stocks. Es el control de stocks, esto ya lo hemos venido conversando, pero en verdad vale la pena profundizar y conversar nuevamente este tema. El control de stock es muy importante, ni más ni menos. Tenemos que tener el punto exacto que necesita mi operación, que mi modelo de negocio lo pide, ¿sí? Si tengo más, me vuelvo menos rentable porque tengo dinero estancado. Tengo dinero que está ahí almacenado, guardado en una habitación y que no es utilizado, ¿sí? Si tengo menos, pierdo las oportunidades de venta, pierdo la oportunidad de poder producir porque no tengo existencia, ¿sí? Entonces, el stock principalmente, ¿qué hace? Evita la escasez de productos. Tener stocks evita la escasez de productos. Acá podemos aplicar cómo decidir de pronto nuestra política de compras puede estar también ligada, uno, a nuestro espacio de almacén, cuánto tengo de espacio para almacenar, si 1 o 2 meses, y también puede estar ligada a nuestra economía, a nuestros costos según economía de escala, que quiere decir que a más unidades que yo compre, me van a ofrecer un precio menor, ¿no es cierto? A menos unidades tengo un mayor precio. Entonces, posiblemente ello sea un punto a analizar para saber cuánto de stock quiero tener. Si de pronto compro para un mes 100 unidades y me cobran 10 soles por unidad, y si compro 200, me cobran 6 soles por unidad, tengo una disminución del 40% y mi espacio permite que yo tenga un stock para 2 meses, pues adelante, lo hacemos. Y nuestra política puede definirse de esa manera, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos adquiriendo un inventario, no estamos adquiriendo existencias para un año, ¿no? Que ahí vamos a tener dinero dormido un año. 2 meses, 2 meses es una buena política. Yo pienso que sí. Entonces, ahí podemos aplicar economías de escala. A más unidades, menor coste unitario del producto, ¿verdad? Y acá lo más importante, la disponibilidad inmediata, los stocks, el control de stocks nos permite tener la disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente. El que mueve todo nuestro negocio, ¿quién es? El amado cliente, ¿correcto? Entonces, el cliente tiene necesidades que nosotros con un respaldo, que sería el stock, podemos atender. ¿Por qué? Porque el cliente nos hizo el pedido de 100 unidades. Sin embargo, puede que venda más rápido y nos pida 150. Tenemos que estar preparados. Para ello, analizar muy bien el negocio, conocer nuestro negocio, compras, conocer la operación, es muy importante. Lo hemos conversado desde la clase número 1 y lo conversaremos hasta el día sábado. Tenemos que, como compras, conocer de nuestra operación.
Antes que se me vaya, por favor, recuerden que el día sábado vamos a revisar el caso de McDonald's, ¿sí? Entonces, no olviden leerlo, por favor. Bien, ahora, tenemos clasificaciones de stocks de acuerdo a distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a su fecha de caducidad. Respecto a su fecha de caducidad podemos conocerlos como stock no perecedero, que es un stock que si lo tenemos almacenado y este está almacenado por bastante tiempo porque pensamos tenerlo 2 meses, pero resulta que nos anularon unas compras y lo tenemos 6, ese stock no se va a ver afectado. La naturaleza para lo que ha sido creado, sus características, no pasa nada, no se van a malograr, puede estar ahí almacenado. Sin embargo, un stock perecedero es aquel que pasado cierto periodo de tiempo, las características para el que fue creado, para lo que fue creado, empieza a perjudicar el producto, empiezan a perderse esas características, empieza a perder el objetivo para el que fue creado. El stock con fecha de caducidad, muy similar al stock perecedero, que tiene que ver con una fecha límite que nos colocan de manera escrita, que nos comunican en su ficha técnica, que nos comunican de una manera escrita, de una manera formal, que lo colocan en el mismo producto, que usualmente funciona así, que dice consumir hasta. Si tiene fecha de caducidad, perdón. Ay. Si tiene fecha de caducidad, nosotros tenemos que estar atentos a consumir ese producto. Acá les menciono algo. Ay, perdónenme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, mil disculpas. Ya, por ejemplo, acá, respecto al stock con fecha de caducidad, si soy una empresa que compré considerando una venta, pero que al final esta venta no se dio y tengo fecha de caducidad, y si se vence, pues lo voy a tener que botar, ¿qué es lo que puedo hacer? Aplicar promociones, ¿no? Aplico promociones, aplico estrategias comerciales a fin de poder sacar ese producto, utilizarlo y ya que salga de nuestros almacenes y no se genere una pérdida. Hay que tener mucho cuidado con el stock precedero, mucho cuidado con el stock con fecha de caducidad. Ahora, de acuerdo a su funcionabilidad, tenemos el stock de ciclo o el stock activo. El stock activo, el stock de ciclo, tiene que ver con los límites entre el máximo y el mínimo que tenemos que tener para stock para que mi producción no vaya a fallar. ¿Sí? Todos los stocks que están aquí en este momento, los que menciono, los 5 que están, tienen cierta relación, ¿sí? Se relaciona bastante con nuestro stock mínimo. El stock mínimo es lo mínimo que yo necesito para poder producir y que mi operación no pare. Muy de la mano con el stock de seguridad, que es lo mínimo que necesito para producir, más un adicional por si sucediera algún imprevisto, ¿correcto? El stock máximo es lo máximo que debo tener en mis almacenes. Alcanza para poder realizar mis operaciones con tranquilidad, alcanza para tener para un mes más, según mi política de compras, sea cual sea mi política de compras, pero es lo máximo que puedo tener. Tengo más de ello que tengo sobre stock, ¿sí? El stock en tránsito. El stock en tránsito, no lo confundamos con el stock de ciclo o el stock activo, que está entre el mínimo y el máximo para poder operar, ¿sí? Este es más en stock dentro del flujo de nuestra operación. Como mencionábamos, ¿no? Cuarentena, terminado, es ese stock que se va moviendo de almacén en almacén, que es parte de nuestra operación, ¿sí? Bien, el stock especulativo. El stock especulativo
tiene que ver con ventas esperadas. Comercial asegura que vamos a vender 1.000.000 y vendemos 800.000, ¿no? Entonces, ese stock que nos queda, ese adicional que está ligado a las ventas que no se realizaron, es nuestro stock especulativo. El stock óptimo es el ideal para mantener, que debemos tener para nuestra operación, que no afecte nuestros costos también. El stock cero, muy ligado a la metodología just in time, que vamos a revisarla en breve, ¿sí? Stock estacional o de temporada. Este tipo de stock es el stock, por ejemplo, el stock de Navidad. Muchas empresas, por ejemplo, importadores, que todo el año trabajaron en accesorios para el hogar y demás. Resulta que desde noviembre, desde agosto empiezan a realizar sus importaciones para tener desde noviembre árboles, luces y demás, ¿no? Entonces, noviembre, diciembre se llenan de ese stock. Sus almacenes ya no tienen organizadores y demás, tienen este tipo de cosas. Luego pasa que ya pasó Navidad, viene la época escolar, importan cartucheras, tomatodos, etcétera. Entonces, ¿qué manejan ellos? Manejan un stock estacional, ¿sí? El stock de recuperación se refiere a los productos que tienen algún desperfecto y que regresan para poder ser de alguna manera ser recuperados y que puedan utilizarse, ¿sí? El stock muerto o inactivo es stock que ya no vamos a utilizar, que no sirve y del que no debemos hacernos, que en verdad no debemos tenerlo, porque más nos genera, nos ocupa espacio, nos genera carga administrativa, no nos suma ese stock, ¿sí? El stock físico, el evidente en nuestro almacén. El stock neto también tenemos, el stock disponible. ¿A qué se refiere el stock disponible? Es muy probable que nosotros tengamos, por ejemplo, manejamos un sistema, ¿sí? Y en el sistema, en stock, dice 10 unidades. Sin embargo, ya llegó un cliente interno para pedirnos una dispensación de 5 unidades. Entonces, en el sistema figura que estamos separando 5 unidades de esas 10. Entonces, el stock disponible para el uso de otro cliente interno son 5 unidades. Sí, pero en stock tienes 10. En stock tengo 10, pero tengo 5 comprometidos. Entonces, mi disponible son 5 unidades. Ah, entiendo. Y nosotros debemos hacer las compras considerando el stock disponible, ¿sí? Bien, ahora pasamos a los métodos de gestión de inventario. El método FIFO, por sus términos, por sus siglas en inglés, que viene a ser el método PEPS, ¿qué? Que es la primera entrada, es lo primero que sale. En este gráfico podemos verlos de manera muy didáctica, el método FIFO y el método LIFO, ¿sí? El FIFO quiere decir lo primero que entró a mi almacén es lo primero que voy a dispensar. Y el método LIFO es lo último que entró a mi almacén es lo primero que voy a dispensar, ¿sí? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver, al almacén entró primero un círculo azul. Entonces, como método FIFO, voy a dispensar primero un círculo azul. Como método LIFO, al almacén entró al último un círculo plomo. Y lo primero que voy a dispensar es el círculo plomo, ¿sí? ¿Dónde conviene aplicar el método FIFO 100%, siempre? Conviene aplicarlo en productos que tienen fecha de caducidad, ¿sí? Lo primero que entra, lo primero que sale. Y estoy segura que lo hemos aplicado, pero posiblemente no sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos claro. Hasta en casa lo aplicamos, ¿no? Hacemos nuestras compras y de pronto nos encontramos ahí en la alacena que abrimos con dos salsas rojas, ¿no? Vamos a hacer tallarines rojos. Veo cuál uso primero. Hay que ver la fecha, ¿no? Estoy poniéndoles un ejemplo doméstico, pero que es de fácil que lo podamos captar al toque. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el que primero va a vencer,
¿no? No sabemos que estamos usando el método FIFO o el método PEPS, no lo sabemos, pero sí lo hemos utilizado. Es de los más utilizados dentro de nuestras operaciones. Luego tenemos el método de gestión ABC, que sí está muy relacionado con el método Pareto, es decir, que yo me intereso más en inventariar mi 20% que me significa más dinero, que me significa más importancia, que me significa mi 80% en mis operaciones, ¿sí? Entonces, el método de gestión ABC me permite organizarme también en mis inventarios periódicos. ¿Por qué? Porque probablemente tenga una gran cantidad de unidades, de tipos, de SKU, ¿sí? Y no puedo inventariar todo. Entonces, identifico cuáles voy a inventariar de manera periódica a fin de que mi almacén esté controlado. Y si existe una pérdida o de pronto un dato que no esté cuadrado, no impacte directamente a mis operaciones, ¿sí? Entonces podemos utilizar el método ABC. El modelo Just in Time. El modelo Just in Time tiene que ser muy minucioso. Tenemos que ser muy finos para aplicar el modelo Just in Time, ¿sí? Principal requisito para aplicar un modelo just in time dentro de la gestión de abastecimiento de suministros, ¿sí? El principal requisito, ¿cuál es? Que tengamos una buena gestión de proveedores. Si no tengo una buena gestión de proveedores, por más que quiera sorprender a todos aplicando mi modelo just in time, no lo hagan, porque nos vamos a quedar desabastecidos o porque vamos a comprarle al primero que nos toque la puerta porque no hay más, ¿sí? Entonces, es de alta importancia que para aplicar un modelo just in time tenga una gestión de proveedores, un catálogo de proveedores muy nutrido, que yo pueda tomar la decisión. Ese es el principal. Cotízame esto. No tengo. Perfecto. ¿Dónde están mis 5 sustitutos? Genial. Arranco, cotizo, listo, compro, cumplo con mi modelo, ¿sí? Acá les he presentado un caso práctico que lo vamos a revisar rápidamente. ¿Cómo aplicar el método FIFO? Que significa las primeras entradas, tiene que ser lo primero que sale, ¿sí? Entonces, nos dan unos datos en el caso, existencias iniciales, compra de existencias, venta de existencias, compra de existencias, venta de existencias. ¿Qué nos dice este caso? Nos dice, calculemos el valor del almacén. Necesito saber cuánto vale en dinero mi almacén. ¿Por qué? Porque muchos podemos decir, primero, si me piden un inventario, cuánto tengo ahí adentro, entonces lo sumo y armo un promedio del precio. No podemos hacer eso, ¿sí? Cada existencia, cada ingreso tiene un precio y tenemos que registrarlo de esa manera y calcularlo por separado, ¿sí? Entonces, de los datos que tenemos acá, es importante considerar las existencias iniciales, la compra de existencias y la venta. No nos es importante considerar el precio, sí la cantidad, ¿correcto? La cantidad es importante considerarla. Entonces, esta es la plantilla que hemos armado en la que se detalla fecha, concepto para colocar si son salidas, si es una venta, si es una existencia inicial, la cantidad, el precio, el valor, que es la multiplicación de la cantidad por el precio, y las salidas de la misma manera. Colocamos en almacén las existencias totales. Perdónenme un momento, voy a abrir el caso acá para poder tener. Espérenme, por favor, un momento. Quiero abrir las diapositivas por acá para que podamos. Acá podemos verlo. Listo. Y esta es la solución, ¿sí? Nos dice el caso. El 1 de enero tenemos existencias por 300 unidades. Perfecto. Registramos nuestra cantidad. Nos dice un precio de 20 soles. Lo registramos y tenemos un valor.
Luego nos dice, el 18 de enero se realiza una compra de existencias, es decir, esta es una entrada, ¿sí? 200 unidades al precio que nos indica que realizamos la compra. ¿Cuál es el valor? Como podemos ver en este punto número 1, no sumamos las 300 y las 200 unidades, ¿sí? Los registramos separados, 300 unidades primero, 200 unidades después. No tienen el mismo precio, no los prorrateamos, no los juntamos, ¿sí? Luego tenemos la venta de existencias. Recuerden que la venta nos da un precio de venta. El precio de venta no nos es importante para poder saber el valor del almacén según el método FIFO, perdón, ¿sí? Entonces, nos dice, vamos a vender 350 unidades, ¿sí? Las 350 unidades, aplicando el método FIFO, el método PEPS, tengo que sacarla primero, ¿de qué? De las existencias iniciales. De ahí tomo 300 unidades, porque es lo primero que entró. Entonces tiene que ser lo primero que va a salir, ¿correcto? Saco 300 unidades, luego me faltan 50 unidades. Las saco del segundo ingreso, que fue el 18 de enero. Retiro las 50 unidades, cada una con su precio. Cada una con su precio. Así es como lo saco del almacén. En cuanto lo vendo, cómo lo vendo, ya es otro tema. Ya tenemos el precio de venta, ¿no? Que ahí nos menciona. El precio de venta, la primera venta fue de 40 soles. Correcto. En 300 unidades ganaremos más que en las 50, porque en 300 me costó 20, en 50 me costó 25, ¿no? Ese es otro tema, el tema de la venta. Luego tenemos que el 5 de febrero se realiza nuevamente compra de existencias. Lo registro en mis entradas. 450 unidades a un precio de 30 soles. Va subiendo este producto, ¿no? Tengo el valor y registro nuevamente restando, ¿no? 150 unidades, que son de las 200 que me quedaban, ¿sí? Y las 400 sin que ingresan. Respecto a ello, tengo una nueva venta el 17 de febrero. Son 100 unidades. ¿De dónde lo retiro? De las 150 unidades que quedaron de la compra que realicé el 18 de enero, ¿sí? La compra que realizo el 5 de febrero ni la he tocado porque no amerita respecto a mis ventas, ¿no? Entonces, eso quiere decir el método FIFO, el método PEPS. Lo primero que ingresa al almacén es lo primero que debe salir, ¿sí? Explicamos más este caso porque es el más usado, es el que usualmente vamos a trabajar con este, ¿sí? Entonces, el valor del almacén tiene que estar calculado dependiendo de cada existencia con su precio. No podemos sacar un promedio, sumarlos, no, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor del almacén tendría que ser la suma de las 50 unidades que me quedaron de la compra que hice el 18 de enero, más la compra del 5 de febrero, que no la he movido porque las ventas que he tenido me han sido suficientes, ¿sí? Han sido satisfechas con las compras del 18 de enero. Sumamos y nos da un valor de 14.750, ¿sí? Entonces, de manera muy breve, hemos podido evidenciar cómo manejamos en la práctica el método PEPS, ¿sí? Bien, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Acá nos comparten mensajes que usan el método PEPS, usan el método LIFO, ¿sí? Usan el método justo a tiempo. Qué interesante, Robert. Eso quiere decir que tienes una muy buena gestión de proveedores, nos da muchísimo gusto. Les agradezco bastante por esta clase compartida, por su participación. Hemos participado un poco más, hemos compartido experiencias. Eso nos suma bastante, ¿sí? Recordemos, por favor, leer el caso de McDonald's, que lo vamos a revisar el día sábado, ¿sí? Vamos a revisar el tema de KPI, gestión de algunas estrategias, y luego entramos a realizar nuestro caso, ¿sí? En el que vamos a aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo en la clase. Ahí vamos a necesitar full participación, vamos a necesitar a alguien que nos explique el caso, que nos haga un resumen del caso, vamos a aplicar mucha participación, así que estemos todos preparados, ¿sí? Muchísimas gracias, le doy el pase a Carol